Buenas tardes. Continuamos con estas sesiones de ingresos de nuevos académicos en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, y en esta ocasión pues, ocupa nuestra cátedra académica el profesor Félix Martín de Loeche Martín. Es un hombre de una experiencia humana verdaderamente colosal. Conoce todos los mares del planeta Tierra y yo creo que también parte de los aún no descubiertos de nuestros satélites e incluso de algún otro planeta. Su capacidad de conocimiento, de expansión y de interés, ilusión y contagio es verdaderamente sorprendente. Tenemos eso que se denomina en otros ámbitos pues, un apóstol de la cultura. Sus tareas en los ámbitos de la navegación, que son los propios suyos, su condición de piloto y de capitán de la Marina Mercante, pero lo mismo en las bellas artes, en la música o en la divulgación científica en la que estamos. Se hizo acreedor a que lo propusiéramos como académico correspondiente de nuestra Academia de Lanzarote y ha elegido para su discurso observaciones desde nuestros días hasta el origen histórico de la navegación. Solo la lectura de este título pues ya les hace ver a ustedes que es un revoltoso, un revolucionario, un genio, un fuera de serie ordinario. Y pretende contarnos la historia, contarla no desde la antigüedad hasta hoy, sino desde hoy hacia atrás, ¿no? Pero por otra parte, pues esta ilusión que ha puesto pues le ha llevado a haber construido un auténtico tratado de la navegación, con la intención de poder ofertar un museo de la navegación, ¿no? Entonces, pues tendrá que hacer una reducción del discurso preparado y del que pondremos, y a su vez una reducción de ese tratado tan extraordinario, también fundamentalmente gráfico, de lo que ha estado estudiando en todos estos últimos meses, ¿no? Sin más preámbulo, querido Félix, te damos la palabra. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos, excelentísimos señores y señoras, señores y señoras. Señoras y señoras, mis palabras de agradecimiento a todos los académicos personalizados en el excelentísimo señor don Francisco González de Posadas, que ha apoyado mi ingreso en la Academia de Ciencias, Investigación y Humanidades de Lanzarote. El prestigio y un alto honor para mí que corresponderé con la responsabilidad de vida. Sí quiero indicar que hay preámbulo. 1, Islas Canarias, y 2, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las Islas Canarias, por sus magníficos puertos, donde los marinos mercantes y todos, y la marina deportiva, hemos aprendido a navegar. Mi recuerdo y saludo al capitán don Antonio Díaz Llanos, canario de Las Palmas, que me enseñó a estar en un barco. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por alrededor del año 1956, mi madre me llevaba a buscar a mi padre, que pasaba muchas horas al día en aquellos años que la investigación era la mejor época de la historia. En el edificio Rockefeller de Física y Química no eran secreto para mí. Los pasillos, los despachos, donde pasaron don Blas Cabrera y don Julio Palacios, y me quedé para siempre con el olor de la solemnidad del centro. Los años 80 me llevó mi vida profesional a otro lugar, al Rockefeller Center de New York, donde los edificios albergan cientos de oficinas representativas y compradores dedicados al comercio internacional. El título de mi presentación es Observaciones desde nuestros días hasta el origen histórico de la navegación. Futuro y actitudes y amenazas presentes. Deseo comenzar la exposición formal dando fe de la delicada situación que atraviesan los mares. Vivimos en un planeta azul con océanos y mares que nos alimentan, regulan nuestro clima y generan gran parte del oxígeno que respiramos.
Proteger el planeta y asegurar la prosperidad constituyen parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, así proclamado la ONU el periodo 2021-30, década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. En 2015 tuvo lugar la reunión de las Naciones Unidas y en ella se marcaron los objetivos globales. La exploración de los océanos continúa más activa y navegan operando magníficos buques oceanográficos, de los que algunos escalan muchos y varios en las Islas Canarias. La esencia de los navíos que hace 2 siglos sigue presente en los buques oceanográficos, que conviven con todo tipo de dispositivos gracias a la ciencia, la investigación y una notable transferencia de la marina. El océano tiene su límite y conforme absorbe más y más CO2, aumenta su acidez y disminuye su capacidad de amortiguar el impacto del calentamiento global. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas señala que muchos organismos marinos podían estar migrando a mayores profundidades. Diminutas cianobacterias como el Prochlorococcus, a quienes debemos agradecer una de cada 5 respiraciones, su desaparición influye en la disminución del oxígeno presente en el agua. La búsqueda de alimento también será un factor decisivo. La hipoxia se acelera y así tenemos eutrofización, sopa verde. Solo hemos reciclado o incinerado entre un 9 y un 12%. Vivimos en tiempos apasionantes. Hemos explorado hasta la actualidad una pequeña parte de nuestro planeta y vendrán navíos que nos transporten allá donde la vista ni siquiera alcanza. Capítulo solitario, surf y el self-happy. A todos los motivos que tradicionalmente han impulsado al ser humano a navegar, debemos añadir un original y novedoso factor que comienza a asomar a mediados del siglo XIX. Los marinos zarpaban en busca de tierras, riquezas y productos cuando nadie se planteaba atravesar el Pacífico, por motivos inmateriales como la superación personal. Disponemos de lenguaje y literatura por escrito, libros, guiones, documentales, con detalles de miles y miles de navegantes solitarios. En cuanto a mí, la maravillosa mar me cautivó desde la infancia. A los 8 años ya había navegado por toda la bahía con otros chiquigos, arrostrando bastantes probabilidades de perecer ahogado. Al llegar a mozo con 14 años ocupé un puesto a bordo de una goleta de pesca, pero no permanecí mucho tiempo allí. Todos mis viajes fueron a ultramar. Navegué unas veces como fletador y otras como comerciante, principalmente a China, Australia y Japón y entre las Islas de las Especias. Desde mi precario asidero en lo alto del mástil me pareció que transcurría un minuto durante el cual no pude ver parte alguna del casco y la estructura del spray, enteramente cubierto por las espumantes aguas. Quizá el tiempo pudo haber sido algo mejor, pero desesperadamente aferrado a la jarcia se me hizo muy largo, porque bajo una gran excitación se vive deprisa y en unos pocos segundos pueden recordarse muchas etapas de la vida pasada. 14 de agosto en la mar, 34:45 norte, 57:10 oeste, viento fuerte de poniente durante toda la noche. El buque ha sufrido un traqueteo terrible a causa de las olas que vienen a romper sin tregua. A las 4 de la madrugada la tensa escota del foque se quiebra en un estallido y de proceder a unir los 2 cabos. La cubierta está negada por completo y aunque toda abertura está ya cerrada, en el interior de mi esquife todo está mojado. ¿Ha nacido la acción y el deporte en la mar? Sin duda. Competición en todo género, clase y competitividad individual. Largas y cortas distancias. Circunnavegaciones en definitiva. De las epopeyas atlánticas llegando al siglo XX, la aristocracia, la realeza y los nobles se van a las playas en época estival. Con el Barón de Coubertin se inician las Olimpiadas y así se inicia la natación y se compite. La Copa de América es un ejemplo de desarrollo. La tecnología punta de la vela ha avanzado muy rápidamente desde la última American Cup de 2021 y se está vislumbrando que el evento de Barcelona no solo será el más competitivo, sino también un espectáculo deportivo de primer orden en cuanto a sostenibilidad, además de ofrecer un camino único para los deportistas del futuro. En eso, la 6GP está años luz de la F1 o de competiciones náuticas como la Copa de América, donde el secretismo estaba a la orden del día.
Esa política de datos para todos y del mismo material para todos, unida a la calidad de las tripulaciones, hace que no haya super equipos y sparrings. Todo el mundo puede ganar. Y de hecho todo el mundo ha ganado en alguna ocasión. El AC-40 es el barco designado para la regata de la Youth and Women's American Cup, en lo que supone un giro innovador respecto a los formatos de la Copa de antes, que fomentará la creación de una vía para que los atletas de la próxima generación compitan con la intensidad de esta competición que se aproxima rápidamente. Las embarcaciones voladoras con foil serán igualadas en cuanto a rendimiento y cada equipo competirá en representación de un club náutico y un país. La gran ciudad de Barcelona ya disfruta de la presencia de la Linguist Red Bull Racing, uno de los equipos más famosos de la historia de la American Cup, que se ha instalado y ha iniciado su programa de navegación. Representando a la Société Nautique de Genève, a Linguist Red Bull Racing se ha asentado bien en la ciudad y tiene grandes planes para mejorar la implicación de los aficionados a través de su participación en la 37 American Cup, gracias a una importante base del equipo, que se situará en el corazón de la Plaza de la Odisea, en el recinto de Odisea, a un paso de la Rambla de Mar. De momento, Alinghi Red Bull Racing está alojado en el extremo occidental del puerto, en Marina Barcelona, pero se espera que el equipo adquiera una gran visibilidad en poco tiempo. La ilustración: James Cook, La Pérouse y Alejandro Malespina y José Bustamante. Dejad a un lado las formas sustanciales, las cualidades ocultas y referid los hechos naturales solo a leyes matemáticas. Isaac Newton. Erastótenes había conseguido una aproximación del rayo terrestre comparando la altura del Sol al mediodía en dos ciudades, Asuán y Alejandría, concluyendo que la Tierra no era una esfera perfecta. En 1673, Ron Richard se dio cuenta que un péndulo situado en Cayenne, Guyana francesa, oscila más lentamente que en París. Newton, en su Principia Matemática, llegó a la conclusión que nuestro planeta poseía un achatamiento polar 1/230. La Ilustración había llegado para comprender el mundo desde la razón y la ciencia. La expedición geodésica, Luis XIV afirmó que sus cartógrafos habían perdido más territorios que sus propios enemigos. Su sucesor, Luis XV, siguió las discusiones científicas de Halley, Huygens y Newton, y fue el impulsor de la primera expedición científica de la historia. Así, siguiendo órdenes reales, la Academia Nacional de las Ciencias de París se lanzó a establecer las dimensiones exactas de la Tierra. El año 1735 se organizaron dos equipos de astrónomos, matemáticos y naturalistas. El primero de ellos, enviado al Virreinato del Perú, precisamente en las proximidades del Ecuador, integrada por Godin, Bouillet y Lacondamán, con los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que viajarían a Quito, y el segundo equipo, con Maupertuis, Clogó y Andrés Celsius, actuarían en Laponia. James Cook, navegante astuto, intrépido y tenaz, cabezón, conservando la tradición de la Armada Británica, conoció a Samuel Holland, primer agrimensor general de América del Norte, y entablaron una gran amistad, convirtiéndose en su primer profesor de cartografía. La Royal Navy le ofreció a Cook su primer barco goleta, Her Majesty's Ship Greenville, y estuvo 5 años cartografiando Terranova, Labrador y la costa este de Canadá. Cook fue nombrado primer teniente del barca Her Majesty's Ship Endeavour en 1769. Se organiza una expedición en ese año 1769 para atravesar el Pacífico y observar el tránsito de Venus desde Tahití. Se embarcaron científicos, pintores y naturalistas de la talla de Charles Green, astrónomo, el naturalista sueco Daniel Solander, favorito y discípulo de Linneo, el botánico Hermann Sporing y dos dibujantes, Sidney Parkinson y Alexander Birka. Un despliegue de estas características no podía pasar desaparecido para el barón Joseph Banks, que tiró de chequera y con la cantidad de 10.000 libras compró su pasaje en el Endeavour. Banks vio peligrar su pasión botánica y a mitad de viaje comenzó a notar que el escorbuto hacía mella en su cuerpo. ¿Qué era el escorbuto?
El escorbuto entre 1500 y 1800, más de 2 millones de marineros murieron por esta enfermedad. Cuando un capitán planificaba una travesía, sabía que la mitad de la tripulación iba a contraer el escorbuto. Se desconocía la causa, lo que favorecía la especulación. James Litt, médico de la Armada inglesa, comenzó un ensayo clínico primero de la historia. Cook y James Litt se conocieron, intercambiaron experiencias y planificaron para sus marineros navegaciones con productos antiescorbutos. A Banks le llegó el turno de probar el zumo de limón y el efecto fue sorprendente. Ningún marinero de la expedición del Her Majesty's Ship Hindenburg murió de escorbuto durante los 3 años de travesía. Los resultados de las mediciones de la Royal Navy fueron enviadas a diferentes puntos del mundo, como registra Thomas Hornsby en Philosophical Translations. La distancia media de la Tierra al Sol sería de 93.726.900 millas inglesas. Apenas se despió un 1% de la tomada hoy, estimada en 92.950.000 millas inglesas. La Royal Navy, dando a Cook en carta larga instrucciones secretas, dijo: debería hacerse a la mar y proceder hacia el sur hasta una latitud de 40 grados. Si no hay existencia evidente, procederá al oeste hasta descubrir el territorio supuesto de Tasman, ahora llamado New Zealand. Tasman fue financiado por la Compañía Neerlandesa de las Islas Orientales y fue el primer europeo en alcanzar oficialmente aquellas tierras. En 1816, la muerte de casi 150 marinos abandonados a su suerte tras un naufragio en una balsa provocó un escándalo en Francia e inspiró a Géricault su más célebre cuadro. La expedición de Jean-François de Galloc, conde de la Pérouse, fue destino y ambición de Luis XVI para completar los descubrimientos de Cook. El sueño real acabó en tragedia en un misterioso naufragio que ha mantenido a medio mundo de la mar durante más de medio siglo, con 2 naves, la Boussole y el Astrolabe. La expedición llega a Santa Cruz de Tenerife el 19 de agosto de 1785 para cruzar el Atlántico rumbo a Brasil, descender a Cabo de Hornos, continuar hasta Alaska y encontrar con detalle la bahía de Bering, con sugestivas oportunidades en el negocio de las pieles. La mayoría de los apuntes y diarios fueron de la Pérouse. Las notas que los científicos redactaban durante el viaje nos ha llegado gracias al especial empeño en mantener al rey informado. Retomando el derrotero por buen camino científico y adquisición de pieles, navegan hacia el sur, haciendo escala en Monterrey, 70 millas al sur de la bahía de San Francisco. Solo estuvieron 10 días de estancia con franciscanos españoles para dar el gran salto al Pacífico. El trabajo geográfico fue magistral, rectificando errores de mapas, y así eliminaron islas que no existían. Tras más de 100 días de navegación oceánica, el 3 de enero de 1787, las fragatas llegan a Macao. El naturalista Dufresne decide regresar a Francia. La Pérouse vuelve a enviar completos informes y pieles para la reina María Antonieta. La siguiente parada serían las Islas Filipinas, ascendiendo a la península de Kamchatka. Japón ya había expulsado a españoles y portugueses, cerrando sus puertos a los comerciantes. El viaje desde Manila y Kamchatka les produce gran cansancio físico e incertidumbre. En ese momento de permanecer un mes al ancla, el joven Jean-Baptiste de Lesseps, con 21 años, viajará desde Kamchatka a París, odisea de 13 meses, para informar personalmente al rey Luis XVI. Lesseps, tío del famoso ingeniero del canal de Suez, estación importante del metro de Barcelona, ofrece una remesa de material científico que llega a Francia antes de su súbita desaparición de los buques. En la isla de Mauna Tutulia, actual Samoa estadounidense, consiguen alimentos y agua, pero por la confrontación y hostilidad con los nativos tuvieron que salir de aquel lugar fatídico. En 1883 se levantó un monumento a los morts pour la science de la patrie. La tragedia revoloteaba los cielos de la expedición. Según carta de la Pérouse, había que visitar las Islas Tonga, costa oeste de Nueva Caledonia, trazar mapas de las Islas Salomón,
atravesar el estrecho de Torres y cartografiar la costa sur de Australia, finalizando en San Mauricio para encarar el Cabo de Buena Esperanza y regresar a casa. Los navieros salieron de Australia el 10 de marzo de 1788 y transcurrido un año desde su partida nadie sabía qué así había sido de los barcos La Bucelle y la Astrolabe. La presión de los científicos y las reclamaciones de las familias de los marineros, incluida la esposa de la Pérouse, tras 2 años, consiguió que la Asamblea Nacional financiara una expedición en busca de los barcos desaparecidos. Estos fueron la Recherche et l'Espérance, elegantes fragatas al mando de Antoine Bruni de Entrecastor, zarparon en septiembre de 1791. Las labores de búsqueda de la expedición perdida han continuado durante más de 2 siglos hasta nuestros días. En 2005, la Armada francesa identificó oficialmente los restos de La Bucelle en los arrecifes de Bánico. Conclusión: una tempestad acabó con La Bucelle mientras la Astrolabe encallaba y hacía agua rápidamente. Según los isleños, improvisaron una embarcación y se desconoce qué les pasó. ¿Cuál tenemos la respuesta española? Con La Atrevida, La Descubierta, don Alejandro Malaspina y don José de Bustamante. Alejandro Malaspina en 1784 ingresa en el curso de estudios mayores en la Academia de Guardiamarinas y además persigue ampliar sus conocimientos de navegación astronómica y el uso de cronómetros para obtener la coordenada de longitud del lugar. En 1786 se convirtió en capitán de la Astrea, regresando en un viaje de circunnavegación a Filipinas que completó 2 años. Don José de Bustamante y Guerra, quien con 11 años ya era alférez de fragata, completó su formación académica con un alto interés por las expediciones naturales, visión ilustrada del mundo. Ambos expusieron a Antonio Valdés, ministro de Marina, un proyecto de navegación científica en septiembre de 1788. El proyecto ofrecía una atenta mirada a los objetivos científicos y naturalistas prioritarios conseguidos por Europa. Carlos III aprueba la expedición con un generoso presupuesto e instrucciones de ayuda necesaria en los territorios españoles que la expedición visitara. La Descubierta y La Atrevida eran 2 corbetas, barcos más ligeros y de mayor gobernabilidad que las fragatas. Portaban 350 toneladas, 22 cañones y 102 hombres cada una. Sus bodegas disfrutaban de espacio suficiente para muestras y objetos. Portaban carpinteros, calafates, un cirujano y un capellán. La Universidad de Viena envió a Tadeo Henke, botánico, y a un nutrido grupo de naturalistas. Además se unen a la expedición cartógrafos, astrónomos y pintores. Se conservan 2 cartas de Malaspina a Ulloa, compañero de Jorge Juan en la expedición geodésica del Ecuador. Gracias a ellos sabemos que los relojes marinos y las distancias lunares serán los principales medios para fijar las longitudes, mientras las latitudes se precisarían mediante sextantes y las corrientes se examinarían con un botecito referido a la embarcación. En noviembre de 1789, durante su estancia en Montevideo, asisten a un evento astronómico fundamental y recogieron datos del tránsito de Mercurio frente al Sol. Décadas más tarde, sus datos fueron expoliados y trasladados a Francia durante la invasión francesa, acabando en el Observatorio de París. Urbain Le Verrier, genio matemático, estudió los datos recogidos por la expedición académica. En cuanto a la investigación sobre la órbita de Mercurio y sus perturbaciones, puede señalarse que la física newtoniana, que explica con gran exactitud la mayoría de las órbitas planetarias del sistema solar, no lo hace para Mercurio, planeta este que al estar más cerca del Sol tiene más intensos efectos gravitatorios, lo que provoca esta anomalía. Carlos IV añadió la exploración de América del Norte en busca del paso del noroeste. A pesar de la orden, Malaspina parte de Acapulco hacia la isla de Nootka.
Los meses transcurren sin rastro del paso Ferrer, regresan a latitudes más templadas y el verano se acaba y nadie quiere pasar el invierno allí. En 1791 llegan a Monterrey, destino siguiente Pacífico, Islas Marianas y hasta Filipinas, donde llegan en marzo de 1792. Y en esta primavera de 1792, emulando a Cook, alcanzan Australia y Nueva Zelanda. Se decide el normal regreso a España, sin circunnavegar por África, considerando más seguro, desandando por América, cruzando el Cabo de Hornos y así el 21 de septiembre de 1794 entran en Cádiz. Han recorrido 40.000 millas, más de 75.000 kilómetros y traen las bodegas cargadas hasta las trancas. La expedición de Malaspina logró reunir 5 veces más material científico que todos los viajes de Cook. Superan el 1.000.000 de hojas con descripciones y dibujos. Y también se hicieron fortificaciones y construcciones defensivas, censos de población y descripciones etnográficas de los habitantes. Tornaviaje, Urdaneta. Un aventurero, un soldado, un marino, un fraile, un sabio, pero quizás mucho mejor es un científico. La expedición la compartió con Elcano y Loaiza, viajando por todas las islas de las Especias, Borneo, Java, las Célebes y seguramente hasta el Japón. Tardó casi 11 años en regresar a España tras circunnavegar en el mundo. El tiempo pasa inexorable, meses, años, y el tornaviaje seguía sin llegar. Carlos I fallece en Yuste y Felipe II pone en su punto de mira la apertura de la ruta que tanto se le había resistido a su pueblo. Las Filipinas proporcionaban una gran cantidad de productos exóticos que incluían porcelana, seda, laca, marfil, que no llegaban a España. Los 5 fracasos convencieron al prudente rey, por lo que la nueva expedición debía de contar con el mejor cosmógrafo. Se involucró el rey y le remitió una carta que aún se conserva. Porque según la mucha noticia que dicen que tenéis de las cosas de aquellas tierras buen entender y como sabéis bien de la navegación de ella y sois un buen cosmógrafo, sería de gran efecto que vos fueseis en los dichos navíos, así para lo que toca que a la dicha navegación, para lo que recibáis merced en lo que surgiera. Las finalidades eran encontrar la ruta de vuelta por el Pacífico, acceso al mercado de las especias, conseguir un asentamiento que asegure la presencia de España en Oriente y predicación de la fe cristiana en aquellas regiones. Urdaneta se encarga de planificarla, supervisar los navíos y organizar la travesía y sobre todo proponer la ruta. Al frente de la nao capitana, San Pedro de 500 toneladas acompañado de la nao San Pablo con 400, los pataches, San Juan de Letrán, San Lucas y un pequeño bergantín de refuerzo, el Espíritu Santo. Con 400 personas, marinos, soldados y frailes mexicanos y castellanos, la flota partió el 21 de noviembre de 1564 desde el puerto de Navidad en México. Con los vientos del nordeste y para cruzar el Pacífico hacia las Molucas, llevaron un viento apropiado que era accesible y más rentable. Con una media de 30 leguas diarias, más de 100 kilómetros por jornada, tras varias paradas en las Islas Marianas, la expedición alcanza el puerto filipino de Cebú, el 27 de abril de 1565. Urdaneta, hombre religioso, fraile agostino dedicado y devoto, poseía una gran intuición científica, basada en la experiencia y los conocimientos acumulados, con atento análisis de los fracasos previos y en la perspectiva que da al contar una avanzada visión general acerca de cómo funcionan los mecanismos naturales del planeta. El régimen de vientos alisios, que tan amablemente te empujan hasta Filipinas desde Nueva España, desde Filipinas debería tener un reflejo de vuelta más al norte, mucho más al norte que ningún intento anterior había llegado. Así, Urdaneta ascendería hasta alcanzar los 40 knots. Legazpi se queda en Filipinas al mando del resto de las tareas encomendadas por el rey y Urdaneta zarpa del puerto de Cebú el 1 de junio de 1565.
Estaba la nao capitana presta para salir bien abastecida, pan, arroz, milo, haba, garbanzo, aceite, vinagre y vino para 8 meses. Llevaban 200 pipas de agua. Iban en la nao 200 personas con 10 soldados y 2 padres, el prior Andrés de Urdaneta y el padre Andrés de Arriga. Rumbo claro y directo. 9 de junio, Gran Océano, 13 norte. 17 de junio, domingo, 18 norte. 5 de julio, 29 norte. 2 semanas más tarde superan los 36 norte y a principios de agosto alcanza su punto más al norte, rozando los 40, 39-30. La corriente de Purosío se desliza debajo de la de San Pedro, un potente flujo de aguas y vientos que atraviesa hasta fundirse con la deriva oriental de la corriente del Pacífico Norte. La corriente es estrecha, pero se desplaza con gran velocidad en dirección noreste, quizá demasiado al norte para el gusto de Urdaneta, que avista tierras americanas frente a las costas de California en una isla que bautizaron La Deseada. Era el 18 de septiembre de 1565. Siguiendo en navegación tradicional de cabotaje, descendieron por la actual California. Llevaban ya muchos esfuerzos con Cerbero Escorbuto a bordo. Muere el 26 de septiembre el maestre Martín de Ibarra y el piloto mayor Esteban Rodríguez. En 1565, 1 de octubre, y navegando 1892 leguas en carta desde el puerto de Cebú hasta el puerto de Navidad de México. Solo 16 hombres podían trabajar, otros 16 habían muerto y el resto enfermizos. El 8 de octubre llegan al puerto de Acapulco, 4 meses de navegación, más de 15.000 kilómetros y se completa el tornaviaje. El derrotero de Oriente a Occidente se convertiría en más de 2 siglos y medio en la línea comercial única, más longeva y valiosa de la historia. Galeón de Manila, Acapulco, Veracruz, Sevilla. Supusieron un esfuerzo económico para el imperio las construcciones en Filipinas, Galeón de San Diego, 1.600, el Concepción, 2.000 toneladas, Santísima Trinidad, que superó los 50 metros. En total, 110 galeones hasta 1815. Pocos podrían negar que estos acontecimientos se parecen mucho a lo que hoy aceptaríamos como método científico. Cartografía, mi pasión. Carlos III del Reino Unido, en su coronación el 2023, es colonizado por la historia, de la que la cartografía es parte responsable. Y en sus símbolos, en las manos por los cetros y la cabeza por la corona, los brazos, el tórax, vestimentas en abundante oro, prolongándose la alegoría y se desparrama la metáfora. No es un sillón común, el trono no es un sillón común, implica gran supremacía. Están también los antecedentes de Napoleón en su coronación. El mapa mundi del manuscrito de Juan de la Cosa, hecho en el puerto de Santa María en el año 1500, célebre gracias a von Humboldt. Merece una visita al Museo Naval, pero en cualquier museo marítimo de Villa Marinera debería existir. Se puede tener copia fácil y apreciar lo que contiene. Es un pergamino de 93 por 183 centímetros que se conserva en el Museo Naval de la Armada de Madrid por encargo del obispo de Burgos y consejero de los Reyes Católicos Juan Rodríguez de Fonseca. Juan de la Cosa realizó 3 viajes antes de 1500 acompañado de Cristóbal Colón, Vespucio y Ojeda. Las costas siguen la tradición de las cartas portuguesas y mallorquinas. Cuba está representada como una isla. Se aprecian barcos portugueses llegando a la India. El perfil de África está definido por las cartas náuticas de los portugueses. El de Asia sigue las teorías ptolomeicas, leyendas y relatos mitológicos. La imagen de San Cristóbal y debajo el texto Juan de la Cosa la hizo en el puerto de Santa María en el año 1500. Avancemos un poco más. La Virgen y el Niño están dibujados aparte, recortados y pegados, la rosa a los vientos,
3 observaciones: meridiano claro de las Islas Azores, Torpo de Cáncer y Ecuador. En el norte, Asia, el ísolo idólatras Gog-Magog, según la historia del encierro de los montes del Caspio, los Reyes Magos situados en Asia, el nacimiento de Jesús junto a la reina de Saba en la península arábiga, y la torre de Babilonia y el preste Juan cerca de Etiopía. Nadie sabe explicar por qué existe este mapa. El misterio de Piri Reis. Quien haya viajado a Estambul y realizado la visita de rigor al Palacio Topkapi, lo más probable es que haya perdido uno de los documentos históricos más extraños de una de las épocas de navegación más convulsas. Fechado en el año 919 del calendario musulmán, corresponde a 1513 en el cristiano. El mapa original de Piri Reis no suele estar expuesto al público. De hecho, los fondos del Estado de Turquía están a buen recaudo, lo que no evita que mantenga una cierta popularidad y que sigan pululando múltiples teorías sobre su significado. La primera rareza: no se trata de un mapa europeo, ya que el cartógrafo que lo pintó, Ahmed Muhyiddin Piri Reis, vivió durante la época del Imperio Otomano en la ciudad turca de Galipos. La historia del mapa comienza en 1501, cuando los otomanos capturan 7 naves cerca de las costas españolas. Al frente de la flota se encontraba el capitán Kemal Reis. Uno de los prisioneros decía poseer un mapa dibujado por el propio Cristóbal Colón, por lo que Reis envió a su propio sobrino Piri para estudiar el documento. 10 años después, y tras reunir unos 20 fuentes cartográficas de otros saqueos, Piri Reis elaboró su propia carta de navegación, que fue presentado hasta el mismísimo Sulimán el Magnífico, quien, impresionado, lo premió ascendiéndolo a la condición de almirante. Cualquiera que examine el lado derecho del documento sabrá interpretar las bien definidas siluetas de la península ibérica y de la costa occidental de África. Un entramado de líneas atraviesan el océano Atlántico, pero no se trata de los meridianos y paralelos a los que estamos acostumbrados, sino de las así llamadas líneas de rumbo, típicas de las cartas de los marinos medievales. Juan de la Cosa, de la localidad cántabra de Santoña, no es representado como marino, era un espía al servicio de los reyes católicos. Infiltrado en Portugal, conoció los avances de Bartolomeo Díaz, circunnavegó África y no hay duda del acceso directo a los logros y descubrimientos de Díaz. A esta ciudad al cabo, Cape Town, Sudáfrica, existe un magnífico monumento en un nuevo desplazamiento distinto del lugar de mi visita en 1982. En 1499, Alfonso de Ojeda se embarca hacia el Nuevo Mundo, coincidiendo con Américo Vespucio y Juan de la Cosa, atesorando un amplio conocimiento geográfico. La exactitud que consiguió se aprecia en la representación de Cuba como una isla. De la Cosa, respecto a América, menciona las exploraciones de John Cabot, que su mapa no se ha conservado. El embajador del Reino Unido, Pedro de Ayala, y sus subterfugios, envió una carta al rey Fernando con los avances ingleses del Nuevo Mundo. En resumen, había viajado 3 veces al Nuevo Mundo, 2 con Colón y 1 con Alonso de Ojeda. Europa. La Liga Hanseática representa una de las coaliciones más exitosas de toda la historia y en su momento de gran esplendor. Los cientos de comerciantes hanseáticos que habitaban en territorio británico en Londres, conocido como Steel Yard, se les denominaba Sterling, y su fiabilidad era tal que probablemente bautizaron la libra esterlina, la divisa utilizada por los habitantes del este. Gibbon se fijaba en el año 476 como final del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media. Hay otra fecha más reciente, 451, cuando Flavio Aecio y el rey visigodo Teodorico I consiguen cortar las aspiraciones de Atila. Estos se dirigen a las tierras de los vénetos, Laguna, Seguridad, Cenagales, Mosquitos, frente a la poderosa caballería.
Obligados por la geografía de aquellas lagunas, pero también animados por su posición ventajosa en el Adriático, se convierten en la mayor potencia naval de la Edad Media. Europa y Bizancio no se pueden entender sin la enorme influencia y enseñanza de los bizantinos, puerta encrucijada del mundo y puerta comercial hacia Asia, Europa y África. Los dolmenes de Constantinopla constituyen un diseño perfecto para la guerra, con capacidad de 200 hombres, eslora de 50 metros, 4 filas de 25 remeros, velas latinas y timón de espadilla. Resultaban letales. El año 622 es fundamental para la historia del ser humano. Un cabecilla de la tribu de los coreichitas, Mahoma, se dirige a la Meca, viaje que se conoce como la Égira. Primer año calendario musulmán. Se produce una expansión imparable musulmana, controlando toda Arabia, norte de África y pronto en las puertas de Constantinopla. Los Dhow, en árabe Dao, se constituyen instrumento imprescindible para propagar el Islam por todo el Índico, desde las costas de África hasta Indonesia, incluyendo Pakistán, la India, Birmania, Tailandia y Malasia. Los constructores empezaron a entender que era una combinación de diferentes velas y en distintas posiciones para adaptarse mejor al viento dominante. En el 663 se inicia un asedio a Constantinopla. En el año 678, Constantino IV decide usar el fuego de Calínico contra los árabes en la batalla naval de Sileo. Aprovechando su ventaja naval, el ejército bizantino persiguió a las desconcertantes tropas árabes y en Siria los derrotó también en tierra. El fuego mágico de Calínico había resultado vital para la defensa del imperio bizantino. La receta consiguió guardarse con éxito varios siglos y fue utilizado en tiempos de las cruzadas. Los buques conquistan los océanos, todo un puzzle. Las velas latinas triangulares de los cristianos, las tradicionales velas cuadradas que aprovechan vientos de popa, las cubiertas que se usaban para los remeros en los trirremes, el timón de codaste de procedencia china y los cascos en tingladillo de los vikingos. El casco definitivo del siglo X se conoce también como coca, con embarcación ágil y estilizadas velas triangulares latinas de 50 metros de eslora, 2 mástiles y 5 de manga. Algunos comerciantes empiezan a tener un tercer mástil, el trinquete, que aumenta la velocidad, la alianza con Bizancio y les permite ascender al fuego del secreto de Calínico. El martes 27 de noviembre de 1095, en una congregación pública en el exterior de la Catedral de Clermont, el Papa Urbano II habla a la multitud y pide a los reinos cristianos se comprometan a una guerra santa contra los infieles, los selúcides turcos. Llevaban 400 años e incrementaban la violencia con los peregrinos. La brújula. En 1368 la dinastía Min, en unas revueltas, capturaron al joven y lo castraron, al joven Sem, costumbre muy arraigada en China, como trabajadores y empleados acoplándose a la maquinaria del Estado. Sem sobresalía, joven musulmán, altura casi de 2 metros, 100 kilos, su boca como el mar y hablaba con elocuencia y sabiduría. Escaló hasta almirante de una gran flota. Los barcos tesoros, orden dada en 1403, lista y ejecutada en 1405, según proyecto del nuevo rey Xu Di. 6 siglos después, en 2003, en la ciudad de Nankín, descubrieron estanques de 400 metros de longitud. Eran los restos de grandes plataformas de construcción de barcos del año 1070. En Europa, estos astilleros aparecieron en 1495. Senji quería un gran número de barcos, pero también quería que su tamaño fuera impresionante. Problemas, pues las embarcaciones eran fluviales de casco plano y con avances como las mamparas de madera desestabilizadores que dividían el barco en diferentes secciones independientes con compartimentos estancos, dando más solidez al casco.
El timón de Espadilla pasa a timón de Codaste siglos antes de la navegación en coca hanseática. El proyecto se cumplió en tiempo y forma en 2 años, 70 barcos disponibles que llegarían a 300. Las características de la actividad fueron: no ocuparon tierras, clara y simple supremacía de la civilización china, establecieron asentamientos sin recurrir a una evidente superioridad militar, y puede completarse con el hecho de que Senji era musulmán. La finalidad debió ser asegurar el estrecho de Malaca, que era un hervidero de piratas y sigue en 2023, y garantizar el paso al Índico. El primer viaje duró desde 1405 a 1407, la flota llegó hasta la ciudad de Calicut, al sur de la India. Un segundo viaje tendría lugar en 1407 y 1409, un tercer viaje en 1409 y 1411. El barco de Senji, con una lujosa suite para recepciones, contaba con una notable biblioteca, colección de mapas y cartas marinas. Llevaba un equipo de pilotos y navegantes expertos. Los siguientes viajes, el quinto y el sexto, 1417 y 1421, resultarían los más interesantes, ordenados por el emperador Zhongli. La dinastía china Ming detuvo sus expediciones unas décadas antes de que los europeos empezaran a explorar los océanos. Clásicos. En el periodo de los años 330 a 323, Alejandro el Magno atraviesa el Helesponte, estrecho conocido como de los Dardanelos, y con él el mundo iba a cambiar como consecuencia de 1. Infantería pesada, 2. Caballería, arqueros, exploradores, 3. Mercenarios, 4. Científicos y filósofos. Así, en el año 325 a.C., eligió como gran estratega a Nearco, al mando de una expedición con el objetivo de explorar el río Indo, navegar por el Índico hasta el Golfo Pérsico para adentrarse en la desembocadura del Éufrates. Los barcos se construyeron en los bosques cercanos del Himalaya, actual río Helum en Pakistán. El gran ejército se dividió, pues, en 2 contingentes, que marcharían con Alejandro por tierra, y la flota de Nearco, compuesta con trirremes y barcazas de poco calado, que zarparía desde el Indo y navegaría mediante cabotaje hasta adentrarse por el río Éufrates, y que anotaría todo en un exhaustivo diario. Lucio Flavio Arriano, en su relato, recoge las experiencias de los marinos de Nearco con un sinfín de curiosidades geográficas, etnográficas e incluso biológicas, como la primera descripción de las ballenas. Después de 80 días consiguió alcanzar el punto de encuentro Carmania con las tropas de Alejandro. Solo 4 naves se hundieron de las 80. Siguieron los festejos y se reacondicionaron los trirremes, repararon desperfectos y en enero de 324 AC continuaron viaje. Las órdenes de Alejandro eran claras: la flota rumbo a Susa, enclave del Imperio Persa, entrando en el Golfo Pérsico para alcanzar la desembocadura del río Éufrates y remontarlo durante varios cientos de kilómetros hacia el interior. Mediterráneo. Maravilloso paquete de información condensada. Quien domina la mar, domina todas las cosas. Temístocles, general ateniense 525-460 AC. Posidonio, filósofo e historiador griego, narraba su particular periplo. Los vientos soplan desde el este en esa mar hasta el Golfo de Cerdeña. Son etéreos, por lo que nos costó 3 meses, y con dificultad hasta Italia, navegando primero por las islas Gimnesias, actuales Baleares, más tarde a Cerdeña y posteriormente parando en diversos puertos de Libia. Plinio el Viejo atribuía a los fenicios
la invención del barco mercante. Las navegaciones fueron primero fluviales y con técnicas subieron a la navegación marítima. En aguas abiertas la orientación es vital por llegar a su destino y los fenicios han pasado a la historia por su sabio uso de la estrella polar. El gaulo era la embarcación fenicia por excelencia. Otra nave era los hipol, de menor tamaño, con un sistema mixto de vela y remo, ofrecían agilidad y maniobrabilidad en ausencia de viento y puertos. La lista de las colonias fenicias podían alargarse durante varias páginas. Un planteamiento a dónde llegaron. Orígenes, navegación prehistórica. Fueron embarcaciones monóxilas, objetos fabricados a partir de una sola pieza de madera, ya sean leñas o troncos, que constituyen la técnica más elemental y primitiva con la que se construyeron los primeros navíos de la historia. Coincidiremos con John Davison Rockefeller, otra vez, empresario interesado en la financiación de multitud de investigaciones. James Henry Breasted, padre de la arqueología moderna, en 1914, fue uno de los afortunados y puso su empeño en defender las culturas del Medio Oriente, base de la civilización occidental. Esta histórica región de 500.000 kilómetros cuadrados que se extiende desde Mesopotamia al valle del Nilo y la orilla oriental del Mediterráneo. La revolución neolítica había supuesto el paso de la vida nómada a la sedentaria, que se caracterizaba progresivamente por agricultura y ganadería, producción sostenida, primeras ciudades, comercio y primeros puertos. Nilo, Jordán, Orontes, Tiflis, el Éufrates. En estos ríos aparecieron la escritura cuneiforme, el sistema decimal, el cálculo de la antigua Mesopotamia, las artes de la astronomía, el cálculo del tiempo, los límites de los terrenos de cultivo, el desarrollo de la geometría, los instrumentos de medición de áreas y volúmenes, los documentos mercantiles, pagarés, letras de cambio, los cheques de trigo, cebada y plata, los astilleros y atarazanas. En síntesis, infinidad de tecnologías nacidas para dominar esas vías de riquezas. Las historias de diluvios e inundaciones fueron muy frecuentes. Las grandes crecidas de los ríos eran temidas y surgió la idea de que un barco tripulado podía hacer frente a esos dramáticos eventos. Según Irving Finkel, conservador del Museo Británico, las tradiciones orales babilónicas, junto con los textos sagrados en antiguas tablillas, se expandieron a lo largo del tiempo y pudieron servir a los escribas del pueblo judío, especialmente en su cautiverio en Babilonia en el siglo VI AC, justo en las fechas que se supone se escribió el Génesis. Las primeras rutas comerciales egipcias a través del Mar Rojo se empezaron a establecer hace unos 5.000 años. Grandes barcazas traían madera del Líbano y resinas aromáticas del país del Puro. El documento escrito más antiguo que se ha conservado relata la expedición de un funcionario del faraón Menutep IV llamado Enu o Enenu. Salí de costos por el camino trazado, los exploradores abrían la marcha, los hijos del desierto formaban la derribada, todos los escribas de su majestad estaban a mis órdenes. Salí con un ejército de 3.000 hombres, transformé el camino en río, el país rojo en un prado, di cada día un odre, un bastón, 2 jarras de agua y 20 panes a cada hombre. Hice 12 pozos en el Uadi, 2 en el Yatez y otro en el punto que se unen las aguas. Alcancé por fin el Gran Verde, construí el barco y lo equipé. Adquirí todos los productos en las orillas Tonuí, regresé por Uac y Ronao. Un primer explorador, comerciante o marino, se adentra en tierras incógnitas y regresa con nuevas maravillas y maravillosas mercancías y anima a seguir su camino por el resto de los siglos.
Conclusiones. Ahí tenemos una galeota española navegando a popa de oreja de mulo, con viento bonacible y mar llana, vista por la mula de babor, Museo Naval de Madrid, típica de Islas Canarias y de la península ibérica. El Museo de San Diego, su maravillosa colección de fotografías, nuestros queridos sails, el Juan Sebastián Elcano, costado de babor, llega al continente. Ahí tenemos al fondo Manhattan con la nueva estructura después de las torres. Otra vez, otra impresionante fotografía, costado de estribor del Juan Sebastián Elcano aproximándose a Nueva York. Aquí tenemos un magnífico Rickmers. Estos son los barcos de hoy día de los proyectos internacionales, que son los que nos llevan a esta globalización y estos problemas y guerras. Buques llenos hasta las trancas. Son vuelta a rutas, periplos y circunnavegaciones. Hacen Europa, Mediterráneo, Mar Rojo, Asia, costa oeste americana, pasan para Panamá, vuelven a Europa, Mediterráneo, Mar Rojo, Asia y Panamá. Ahí pueden observar en la cubierta contenedores, proyectos de carga, y justo debajo está lleno. Esta es la cubierta de ese buque, que se descompone y luego el 3 se transforma en bottom hull, low hull y upper hull. El maravilloso, esto es súper conocido. Aquí tenemos, hay un gran constructor de estadios, don Jorge Betancourt, de Gran Canaria, que está ahí metido en proyectos también de Populous, Wembley y en la esfera de Las Vegas, recintos multiusos y ejemplos de pabellón Wizzing, siempre lleno. Mi castillo de Santa Pola, Alicante. Museo Marítimo, Capilla Virgen de Loreto, con la Capilla Virgen del Carmen del puerto pesquero. Toda villa marinera debe tener un museo marítimo, no importa el tamaño. Y si el museo se convierte en un espacio transferible de generación a generación, de conciencia en el esfuerzo de los restos de una sociedad que vive y convive con la mar. Muchas gracias. Es costumbre hacer algún panegírico, algún elogio o alguna consideración. La pretensión, sin ninguna duda, es la universalidad en el discurso que nos ha presentado, pero ha dedicado una especial atención a los momentos más solemnes de la presencia española en los mares. En concreto, ha hecho una referencia especial a la problemática de las enfermedades durante las navegaciones. Por razones de actualidad, creo que es bueno que sepamos todos que en el año 1748 se crea en Cádiz el Real Colegio de Cirugía, que es la institución de mayor prestigio de ese siglo XVIII en medicina europea, en el sentido de progresión actual para el tratamiento directo de las grandes enfermedades de los navegantes y fundamentalmente para todo lo que va a significar la cirugía y la ortopedia. En estos momentos se está celebrando en Cádiz, claro, les he dicho 1748, 275 aniversario de la creación por un honorable catalán, Pedro Virgili, lo que sería la primera facultad de medicina de España al hilo, ¿no?, de las explicaciones del tiempo mediados del siglo XVIII y de la que saldrían, entre otros, numerosos cirujanos de primera categoría mundial, pues nada menos que Celestino Muti y Gimbernat, otro ilustrísimo catalán. En Cádiz se está recordando, como consecuencia de esta creación, lo que supuso para la Marina española, de la que nos ha estado hablando prioritariamente del siglo XVIII, solo que nos lo ha contado de maravilla. Bajo el epígrafe general del capítulo de la Ilustración,
ha empezado por los 1700 bajos, ha llegado a los 1709 y ha seguido con Carlos IV, ¿no? Dentro de ese capítulo maravilloso, pues desde este Real Colegio de Cirugía de Cádiz, que ahora, en estos meses, con la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, están conmemorando este acontecimiento. De ahí se fue Pedro Vidili a Madrid, como no podía ser de otra manera en aquellos tiempos, cuando había que atender a los reyes, para hacerse el primer cirujano de cámara de sus majestades, Bárbara de Braganza y nuestro Fernando VI. Y de ahí directamente se les encomienda ya el que, tiempo de Carlos III, que vayan a hacer una reproducción de lo que han hecho en Cádiz en Barcelona. Si el de Cádiz es para la Armada, ¿para qué en Barcelona? Todos recuerdan lo que eran los viajes estos del Mediterráneo, para qué, aquí podemos recordarlo, es una pena que se nos haya tenido que ir Alfonso Licata, para ir llevando a nuestros principitos, primero a Ferrara y Pisa, y luego, obviamente, a Nápoles, el caso del primer hijo que acabaría siendo nuestro Carlos III, pero antes pasando por esas ciudades y reinos italianos. Pero el mismo Gimbernat, que había creado con Virgili el gran Real Colegio de Cirugía de Barcelona para el ejército, sería llamado posteriormente a Madrid para que creara el Carlos III, que es de lo que todavía hoy estamos viviendo, la Facultad de Medicina de San Carlos, que llamamos en Madrid, y sobre todo el Instituto hoy de Investigación Médica. Esto es muy importante, porque voy a decir la verdad más radical. Solo en este ámbito de la cirugía se hizo algo de ciencia en los 2 primeros tercios del siglo XVIII en España. Yo no puedo tolerar oír hablar de la Ilustración española, mi muy querido y respetado filósofos, etcétera. Me ahorro nombre. Feijóo, Mayans, citar uno de estos otros. Ninguno de estos, de los que llamamos los ilustrados españoles, sabía que la Tierra era un planeta. Y al otro acá citado, de estos marinos ilustres, Jorge Juan, pues está celebrando no el 175 aniversario el 275 aniversario de la creación, sino el 250 aniversario de su muerte. En el año 1773 fallece en Madrid Jorge Juan, el mayor científico de España hasta el siglo XX por lo menos. Jorge Juan, el mismo año que muere, consiente que se publique su gran obra, El estado de la astronomía en Europa, donde pone de manifiesto cómo toda Europa ha asumido la nueva condición que se derivan de las contribuciones que ha citado maravillosamente de Huygens y de Newton acerca de que la Tierra es un planeta que orbita alrededor del Sol, pero eso en España no se puede decir. En consecuencia, está clamando a su majestad el rey: no será risible, deja escrito, un monarca que no consiente que sus súbditos sepan cómo es el mundo, siendo así que toda la Europa asume la realidad del mundo que hoy se conoce. Esto es impresionante. Pero todavía Gabriel Ciscar, en el año 1800, en los albores del cónsul Napoleón, el Instituto de Francia pretende crear la Convenio Mundial del Metro, con la intención de crear un sistema métrico decimal basado en la naturaleza. Y Gabriel Ciscar, otro de los grandes marinos de nuestra historia, que moriría en el exilio como tantos otros importantes españoles, en Gibraltar, y viviría gracias a Wellington, al que había denegado que fuera general de todos los ejércitos españoles en la guerra contra Napoleón,
y es el que le financió la pensión de los 6 años que estuvo en Gibraltar, otro de los acontecimientos fundamentales de la historia de España, este encuentro. Císcar, como gerente español, trigerente, en 3 momentos distintos, triregente del Reino de España. Lo impresionante que es. Después, cuando en tiempo de Isabel II se crea el panteón de marinos ilustres, se pedirían los restos a Gibraltar para que fueran de Gabriel Císcar los primeros. Pues todavía en 1800, cuando se crea el sistema métrico decimal, hemos tenido el honor para el Comité de Metrología Española, el Instituto Español de la Metrología, de atribuirle en unos artículos la participación del marino Gabriel Císcar en la Comisión Internacional del Metro. Todavía tiene que poner. Se ha logrado establecer unas unidades de medida de acuerdo con la naturaleza. El metro, la 10.000.000ª parte de un cuadrante de meridiano terrestre, y con referencia a la naturaleza, ¿no?, se hace el sistema métrico primero. Y tiene que poner debajo, no hay más remedio que referir que la Tierra es un planeta que orbita alrededor del Sol. Y todavía en 1802, Celestino Muti, en la España americana, en Bogotá, vamos a decirlo así, cuando crea el primer observatorio astronómico de las Españas, el de Jorge Juan y Luis Godén en Cádiz no fue creado, fue hecho por ellos para la docencia en la que entonces era el Real Colegio de Caballeros Guardia Marina, pues también es perseguido por la Inquisición española en la América española. Ese es el final del siglo XVIII, siglo XIX, siendo así que el siglo XVIII es el siglo culminante del dominio español desde la Armada, a pesar de que nunca a la Armada española se le dieron los medios que se le debían dar, ¿no? Enhorabuena, extraordinaria discurso de ingreso, y sobre todo por el esfuerzo tan extraordinario que has hecho para que lo que se va a poner en la red pues sea un preludio de lo que esperamos sea tu gran obra, ¿no?, sobre la navegación, ¿no? Bueno, pues vamos a... Félix Martín de Loeche, ingredere aferendo. Ingresa y aporta tu sabiduría. Largire exit, y al salir difúndela. El tradicional abrazo de... Secretario de la lectura del diploma. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos profesionales y culturales que concurren en el señor don Félix Martín de Loeche Martín, lo integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Madrid, en Arrecife de Lanzarote, el 27 de octubre de 2023. Será final del acto, Un momento.
favor los señores académicos. Espera un segundo. Vaya, solo primero, vos. Estambul.